Jesús, guía de Europa Mundo en Madrid. ¿Os apetece una visita virtual por los escenarios donde se rodaron las temporadas 3 y 4 de esta famosa serie de Netflix? Pues venid conmigo. En la tercera temporada, la banda regresa a Madrid. La captura de Río les hace volver a la acción. Pero no van a venir precisamente a disfrutar a la Plaza Mayor. Llegan a Madrid en un Zeppelin, sobrevolando la ciudad. Lo primero que aparece son las 4 torres, y detrás la Sierra de Guadarrama como telón de fondo. Sobrevuelan el nuevo parque empresarial de la ciudad, construido entre los años 2004 y 2008. La torre más alta mide 248 metros y ya se está construyendo la quinta torre, que en el momento del rodaje estaba en su fase inicial. Entran en Madrid por el norte, sobrevolando también las torres inclinadas y el Paseo de la Castellana, una avenida parque de 6 kilómetros de longitud, que nos llevará hacia el centro de Madrid. El Zeppelin sobrevuela la plaza de Callao, donde la banda hace su presentación en Madrid, y allí se inicia la lluvia de dinero en ese Times Square madrileño, con sus característicos cines y pantallas gigantes que aparecen en la serie, sus zonas peatonales, sus tiendas, terrazas y sobre todo su gente. Se calcula que cada año pasan por Callao unos 113 millones de personas, que hacen de esta plaza el lugar más transitado del país y el tercero de Europa. Además, desde sus terrazas y miradores podréis disfrutar de las mejores vistas del centro de Madrid, tanto de día, ahí vemos la famosa Gran Vía, como de noche. Ahí tenemos una vista de Callao y la Gran Vía en Navidad, una época también muy bonita para visitar Madrid. El Zeppelin con nuestros Dalís también sobrevoló la famosa Puerta del Sol, el kilómetro cero de España y lugar donde los madrileños festejamos la llegada del Año Nuevo. Ahí vemos el Zeppelin con la cara de Dalí sobre la Puerta del Sol y el célebre anuncio de Tío Pepe. En la tercera y cuarta temporada, las reservas del oro del Banco de España son el objetivo de la banda. Banco de España. Es un bonito edificio construido a finales del siglo XIX y cuya fachada principal que vemos ahí se encuentra en el número 48 de la calle de Alcalá. El edificio es uno de los más bellos de la arquitectura española del siglo XIX, todo un derroche decorativo premiado en la Exposición de Bellas Artes de 1884. Está en pleno corazón de Madrid, situado muy cerca del inicio de la Gran Vía, una de las imágenes más características de Madrid, con el famoso edificio Metrópolis en la confluencia entre Alcalá y Gran Vía. El Banco de España tiene otra fachada que da al Paseo del Prado, con su característico reloj que adorna el chaflán sobre la Plaza Cibeles. Este no es el edificio de la serie, ¿verdad? Muchos viajeros, cuando durante la visita en Madrid les enseñamos el Banco de España, miran sorprendidos y nos comentan esta circunstancia, a la vez que nos hacen esta pregunta. ¿Qué edificio es el que aparece en la serie? Pues el edificio que en la serie hace de Banco de España se encuentra a 4 kilómetros al norte de la Plaza Cibeles. Es este, el complejo conocido como Nuevos Ministerios, ubicado en el número 63 del Paseo de la Castellana y construido por el arquitecto Secundino Zuazo, entre 1933 y 1942, sobre el solar que antes ocupó el antiguo hipódromo de Madrid. Una vista aérea del edificio que hoy alberga
4 ministerios: el de Trabajo, el de Migraciones y Seguridad Social, el de Fomento y el de Transición Ecológica. Como se puede apreciar en la foto aérea, la productora de la serie sí disponía en este lugar de espacio suficiente para el rodaje. Pudo instalar la carpa de la policía en el exterior y no se vio limitada por las estrictas medidas de seguridad que tiene el verdadero Banco de España y toda su zona aledaña. Ese era el Hipódromo de Madrid en 1930, una zona entonces considerada el extrarradio de la ciudad. En la zona que ocupó el hipódromo, hoy tenemos el edificio donde se rodaron las escenas de exterior de la serie. Enfrente del lugar del atraco se encuentra el complejo Azca. Es el corazón económico-financiero de Madrid, el Manhattan madrileño, cuyos edificios aparecen en algunos episodios de la serie. El proyecto Azca se inicia en 1964 y fue terminado de construir en los años 90 del siglo pasado. Se inspiró en el Rockefeller Center de Nueva York. Los que se animen a conocerlo encontrarán amplias zonas comerciales, peatonales, centros comerciales, una gran variedad de restaurantes y cafeterías e incluso algunas zonas verdes. Madrid es la capital europea con más árboles, 300.000. Es un paseo muy recomendado para los amantes de la arquitectura moderna. En Azca destacan algunos de los principales rascacielos de Madrid, con permiso de las 4 torres, como la Torre Picasso, la Torre Europa o la Torre del BBVA, desde donde se tiene esta vista sobre los nuevos ministerios. Ahora vemos Azca desde los nuevos ministerios. Y aquí tenemos los característicos arcos de los nuevos ministerios sobre el Paseo de la Castellana. Hasta aquí los lugares de Madrid donde se rodaron las escenas de exteriores. Las escenas de interiores se rodaron en los nuevos estudios que Netflix inauguró en abril de 2019, a 20 kilómetros de Madrid, en Tres Cantos, más grandes y modernos que los que se utilizaron para las 2 primeras temporadas y que estaban en el pueblo de Colmenar Viejo. Esta es la entrada al edificio de Tres Cantos, donde Netflix ha establecido su centro de producción para Europa. Por último, y para los que buscan excursiones cerca de Madrid, no os perdáis en el Parque Natural de las Hoces del río Duratón, en la provincia de Segovia, el lugar donde la banda liderada por el profesor preparó el atraco al Banco de España. Este hermoso paraje se encuentra a tan solo 139 kilómetros de Madrid, en el curso medio del río Duratón, uno de los afluentes del Duero. Un lugar único, que cuenta con la mayor colonia de buitres leonados de Europa. En ese lugar se encuentra la ermita de San Frutos, donde el profesor explicó a la banda todos los detalles del atraco. El profesor con la maqueta de los nuevos ministerios. En el ángulo superior izquierdo podéis ver la ermita de San Frutos, donde se preparó el golpe, y no en un monasterio italiano como se dice en la serie. No es Italia, es la provincia de Segovia. Ahí vemos a los protagonistas delante de la ermita de San Frutos, una construcción románica del siglo XII que nos transporta a la Edad Media. Y para terminar la visita, ¿os apetece un paseo en piragua por el río Duratón? Antes de regresar a Madrid, ¿queréis probar el plato típico de la zona? Lechazo al horno. Buen provecho. Después de degustar
las excelencias de la gastronomía segoviana, retomamos al bus de Europa Mundo. Y entre los bonitos paisajes de la Sierra Norte de Madrid, por la autovía A1, en apenas 1 hora y media, llegamos a Madrid. Ojalá os haya gustado este tour y hayáis disfrutado tanto como yo. Espero veros pronto en persona, para que nuestro próximo paseo sea real y no virtual. Lo que más me gusta es enseñar mi ciudad. Recordad, Madrid ofrece mucho al visitante. Hasta pronto. Nos vemos en Madrid. Viviréis una experiencia inolvidable.